Mari de San Antonio y a los colectivos Eivisa Antipetrolífera y Eivisa de No por haber hecho posible que estemos hoy aquí para escuchar a José Ortega. Y bueno, y por supuesto agradecerle a José que haya aceptado la invitación y que esté aquí hoy con nosotros. La conferencia la hemos titulado Prospecciones petrolíferas, análisis administrativo y proyección política. Durará más o menos unos 50 minutos y luego tenemos unos 20 minutos para preguntas y dudas y lo que queráis. Muchos ya conocéis la trayectoria de José Ortega, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen de su trayectoria profesional para los que no lo conocéis mucho. Y bueno, para no dejarme nada, pues lo voy a leer. José Ortega está licenciado en Historia Antigua y Arqueología y en Derecho en la Universidad de Murcia. Posee cursos de doctorado en Historia Antigua y Arqueología. Ha producido y dirigido varias series documentales para televisión y ha escrito varios artículos en revistas científicas. La profesión de abogado no le gratificaba ni entusiasmaba, hasta que descubrió la forma de utilizarlo para proteger a los débiles frente a los fuertes. Se especializó en la ley de costas y se dedica en la defensa de los derechos civiles en dicho campo. Desde entonces trabaja en esa materia por toda España y tiene su despacho de abogados en un pueblo cercano a Valencia. En enero de 2008 reunió a todos los colectivos que trabajaban con él y formaron la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Dicha plataforma se creó para presentar una queja en el Parlamento Europeo que consistió en un informe que exponía la aplicación abusiva de la Ley de Costas en toda España. Obtuvo una respuesta muy rápida del Parlamento Europeo, que en 2009 aprobó una declaración censurando los abusos que se cometen en España. Como consecuencia de esto, España acaba de modificar la Ley de Costas y su reglamento de aplicación. Esto es un claro ejemplo de cómo la sociedad se puede imponer al Estado. José Ortega es también asesor jurídico y secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia de Valencia y abogado de la Comisión Interfederativa de Cofradías de la Comunidad Valenciana. Dado que se encarga de velar por los intereses de dicho sector, se ha recorrido la Comunidad Valenciana dando 9 conferencias en las cofradías ante pescadores, alcaldes y sector turístico para alertar de los peligros de la industria petrolera en el Mediterráneo. A principios de este año también formuló una denuncia ante la Comisión Europea debido a que España está poniendo en riesgo los recursos biológicos marinos cuando ello es competencia exclusiva de la Unión Europea. La denuncia fue remitida masivamente por pescadores y voluntarios de Baleares. Por otra parte, Ortega solicitó personarse en el expediente de autorización de la prospección sísmica como parte interesada en nombre de las cofradías. El Ministerio de Industria le denegó de forma fraudulenta dicha personación, lo que llevó a Ortega a amenazar con presentar una querella criminal contra el Ministerio de Industria. A raíz de ahí, el 28 de octubre, le comunican que podía personarse en dicho expediente, del que hoy tendremos la oportunidad de conocer información vital de primera mano. Y por último, es también autor e impulsor de una iniciativa ciudadana europea para que la Unión Europea declare el Mediterráneo área libre en industria de extracción petrolífera. Y bueno, seguro que esta noche nos habla de ello, así que, sin más, pues os dejo ya con Buenas noches, muchas gracias a Eva por su presentación, muchas gracias a Julen por haber puesto este acto en el calendario, muchas gracias a los del hostal que amablemente me han cedido la habitación para poder estar aquí. Enhorabuena también a Julen por su recientísima paternidad y muchas gracias especialmente a todos los voluntarios de Eivisa por ser mi altavoz, porque yo puedo decir en algún momento cosas razonables o que tengan sentido, pero mi voz es solamente una,
y es algo que vosotros habéis conseguido ampliarla y multiplicarla al clonar y copiar las alegaciones y hacer que llegue mucho más lejos de lo que llegaría naturalmente, así que os agradezco todo esto que habéis estado haciendo. Ha surgido realmente un equipo de trabajo de forma espontánea y natural, sin que estuviera previsto, que está funcionando de momento bastante bien. Además os quiero felicitar porque, bueno, aquí hay representantes de las cofradías de pescadores también, pues a diferencia de lo que pasa con las cofradías de pescadores, que con esto se están jugando su futuro profesional y económico, a diferencia de lo que sucede con el sector hostelero, que le pasa algo parecido, porque sus empresas están corriendo peligro. Vosotros lo que estáis haciendo, los voluntarios, entiendo que lo estáis haciendo por puro espíritu cívico y por pura inquietud, y esto es algo que a vosotros os ennoblece y os enaltece, porque en la vida nos podemos mover por intereses o nos podemos mover por ideales. Yo puedo ir a unas elecciones y votarle a un partido porque me interesa a mí o le interesa a mi empresa o le interesa a mi familia la legislación que creo que puede hacer ese partido, o puedo ir a la selección a votarle a un partido porque estoy de acuerdo con las ideas y con los modos de ver la sociedad de ese partido, y esa es la diferencia que existe entre estas dos formas de moverse en la vida y de hacer las cosas en la vida, y esto es algo que también nuevamente pues yo os quiero reconocer, y finalmente también os reconozco y os felicito porque habéis tenido el buen tino de hacer todo lo que estáis haciendo al margen del control de las instituciones oficiales, porque las instituciones oficiales, lo que damos o no, es así, están bajo el control de los partidos políticos, y aunque los partidos políticos son una pieza esencial para la democracia, los partidos políticos están recogidos en el artículo, ¿y ahora qué pasa aquí? 6 de la Constitución. Bueno, pues no quiere grabar, me voy a quedar sin sincronizar el audio. El artículo 6 de la Constitución reconoce y consagra a los partidos políticos como una pieza esencial de la democracia, pero tenemos que reconocer que tal y como están funcionando en España, en los últimos tiempos se han transformado de forma muy desafortunada en estructuras mafiosas que están funcionando para esquilmar el país, para llevarse el dinero a Suiza y para financiarse ilegalmente con comisiones ilegales sobre las obras públicas. Y entonces aquí yo creo que hay mucho de síntomas de control por parte de los partidos, de control por parte de las instituciones que están manejadas por los partidos, y en lo que se refiere en concreto a lo que aquí nos interesa, he visto y he comprobado personalmente que es imposible que surja un grupo de ciudadanos que se organice y que empiece a tener influencia social sin que o bien un partido político o bien una institución controlada por un partido político intente un aterrizaje sobre ese grupo de ciudadanos para intentar controlarlo y para intentar desviar sus fines y conducirlo a que sirva a los fines no que buscan los ciudadanos, sino que busca ese partido, que no es otra cosa que la lucha por el poder, que es algo que no es lo que les preocupa precisamente a los ciudadanos. Quiero decir que la intervención que voy a hacer puede ser bastante conflictiva, porque me voy a referir en términos duros a algunos grupos, pero que en todo caso no tengo la menor intención de venir aquí a Ibiza, de venir aquí a Baleares para intentar dar lecciones de cómo se hacen las cosas, ni para intentar corregir a nadie, ni nada parecido. Al contrario, vengo con la simple intención de explicar lo que he visto en el expediente. Lo que pasa es que tengo que dar aquí unas opiniones sobre algunas cosas, y esas opiniones pues en algún momento pueden ser duras, pero son racionales y tienen una base lógica, que es lo que yo he visto, sobre todo cuando hable un poco más adelante de mi experiencia con una organización ecologista muy famosa. Tenemos un escenario que en apariencia es de los buenos contra los malos, de las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad. Digamos que los malos son el ministro Soria y los señores de negro del petróleo, y lo bueno seríamos una coalición de la luz y de la racionalidad y del medio ambiente, en donde estarían pues todos los que están haciendo alegaciones en contra, y todos los que estamos posicionándonos en contra de las prospecciones de las cofradías de pescadores, hasta los gobiernos autónomos y ecologistas y todo esto. En parte esto no es cierto,
porque el enemigo en muchos casos lo tenemos más cerca y más dentro de lo que creemos, y aquí hay pues, mucho de disidencia controlada, y también hay mucho de una escenografía completamente vacía, en la cual hay algunos, y en algunos sitios, y en algunas estructuras, que están haciendo ver que hacen mucho y realmente no hacen nada o hacen poco, o bien están cumpliendo con un ritual, como si dijéramos que en una religión en la cual tú, con el mero hecho de recibir los sacramentos, ya eres bueno porque has cumplido con ciertos rituales, y eso no es así. Entonces hay algunas situaciones en las cuales pues nos han puesto, sin que nos demos cuenta realmente, bueno, yo sí me he dado cuenta, ¿no? Algunas denuncias, algunos expedientes en vía muerta, y esto ahora lo voy a explicar. Bueno, creo que me voy a echar muchos enemigos de encima cuando salga por esa puerta. El número de mis enemigos, que ya son muchos y feroces, se habrá multiplicado, y voy a salir de aquí con muchos más problemas que los que tenía cuando he entrado, que ya los tengo. Pero espero compensarlo con vuestra amistad, porque esto al fin y al cabo es una balanza y va a ser una síntesis, y me siento muy recompensado con vuestra amistad, vuestro reconocimiento y vuestro cariño. Y dicho esto, tengo que hacer una declaración solemne, que es que la Subdirección General de Hidrocarburos es un búnker oscurantista en donde no tienen ni idea de lo que son los derechos individuales, ni la Constitución, ni la garantía de los derechos, y en donde es una pena, pero hay que sudar sangre y hay que llorar lágrimas muy amargas, y hay que hacer un esfuerzo hasta la extenuación, como pasa en el resto de las estructuras oficiales del país, para que te reconozcan lo evidente. Es evidente porque está en la ley que el sector pesquero está afectado por las expropiaciones y que es interesado, y es evidente porque está en la ley, en el artículo 35 del procedimiento administrativo común, que los que son interesados en el expediente tienen derecho a acceder al expediente, a consultar en todo momento su estado de tramitación y a obtener copias de esos documentos. Intenté desde el primer momento que me pidieron que me encargara de este tema tener acceso a los expedientes administrativos que se habían tramitado para dar los 2 reales decretos de autorización, y no había manera. Presenté un escrito por registro de entrada y no había manera. El teléfono y no había manera. Y venga a hacer la goma, y venga a dar larga, y venga a no estar, y venga a no sé qué. Y me obligaron con esto a formular una queja al Parlamento Europeo, lo cual es una vergüenza completa para España y un desprestigio completo para España, porque tú puedes presentar una queja en el Parlamento Europeo por algo que tenga enjundia y que sea un conflicto de interpretación de una norma europea, si se quiere, pero por un quítame ya estas pajas, como que no me dejan ver un expediente, una cosa tan obvia y tan evidente, pues esto es realmente de vergüenza. Y España cae en el descrédito por culpa de que se hagan estas cosas, pero se hace por no hay más remedio. Hablé con el secretario de la Comisión de Peticiones, el cual ya conozco de otras aventuras parecidas, y efectivamente me dijo que el tema era serio y que en consecuencia porque se lo iban a tomar en serio y tal. Entonces denuncié también que se estaba violando el convenio Aarhus sobre el acceso de los ciudadanos a la documentación que contenga información de medio ambiente, y denuncié también que se estaba vulnerando otro reglamento europeo que también de forma parecida regula el acceso de los ciudadanos a expedientes que contengan información de medio ambiente. Y después de hacer esto, solamente después de hacer esto, para algo que no tendría que necesitarlo, conseguí que por fin me dejaran ver los expedientes. Entonces los vi y me fui al Tribunal Supremo, presenté una demanda judicial, no me hicieron ni caso, ni me miraron a la cara, no me quedaron trámite, me dijeron como un mal humor. No voy a explicar ahora técnicamente el auto de transmisión porque esto sería demasiado largo. Y después se inició el expediente de la prospección sísmica, y entonces yo pedí el día 17 de febrero el reconocimiento del carácter de interesado y la puesta de manifiesto del expediente. Y dejaron que pasara toda la larga primavera y me contestaron el 3 de junio. Y no me enteré porque yo estaba en el hospital, y el otro día vi el escrito a la mitad de octubre y la contestación decía: sí señor, le reconocemos el carácter de interesado, pero se ponían a hacerme la goma con el acceso al expediente y me decían que bueno, que es que como se estaba instruyendo y estaba distribuido entre su delegación del gobierno, que no se podía consultar.
Entonces cogí otra vez el ordenador y les escribí otra carta y les dije que eso no podía ser, porque si el artículo 35 dice que los interesados tienen derecho a consultar el expediente, digamos que no son dos cuestiones que se puedan disociar. Si soy interesado, tengo derecho a consultar el expediente y me da igual si se está instruyendo o no se está instruyendo. Otra vez viene con la amenaza, que ya me cansa, que es una rutina aburrida, de decir que mire, que me voy a ir al Parlamento Europeo, que usted está violando esta reglamentación europea sobre acceso a expedientes en información medioambiental. Y entonces, por fin, bueno, eso surtió un efecto inmediato, porque en unos días tenía una citación, por ahí el día 28 de octubre se me da el expediente, y cuando llego a la Subdirección General de Hidrocarburos sale su director general al pasillo, me saluda, me mete en un despacho y dentro del despacho me dice: mire, yo quiero hablar con usted personalmente, quiero estrechar su mano, quiero que nos conozcamos, quiero que nos hagamos las caras, porque a veces se presentan escritos que no nos gustan. Y era porque en este último escrito también le había dicho que iba a consultar con las cofradías a ver qué tal les parecía el cargarles una querella criminal por prevaricación, porque desde mi punto de vista hay un delito de prevaricación cuando te dicen sí, usted es interesado, pero en cambio usted no puede ver el expediente. Entonces esto no le gustó y me lo dijo así, y entonces, bueno, pues por fin pude sentarme allí con toda la inmensa cantidad de cajas y examinar el expediente, y voy a intentar a ver si puedo ser vuestro socio para que podáis examinar por vía indirecta el expediente a través de mí. En el expediente hay dos cosas que me interesaron por encima de las demás. Una es un informe extenso y razonado del director general de Costas, que es negativo. Es un informe negativo que promete darles a esto muy mala vida, aunque yo tengo a la Dirección General de Costas como mi enemigo favorito y me paso el día insultándolos, pero sin embargo aquí han hecho el informe que se necesitaba y se digo que le va a dar muy mala vida, es porque aquí en España tenemos una ley de protección del medio marino, cuyo artículo 4 dice que si se quiere hacer una actividad que pueda afectar a las especies animales, los anexos de la ley de protección de la biodiversidad, que es otra ley también que protege, pues eso, la biodiversidad, será necesaria una autorización previa de la Dirección General de Costas. Entonces, como han hecho este informe, que no es un informe ocioso ni es un informe caprichoso, sino que está bien explicado, que está bien razonado, que dice que no, creo que va a ser muy difícil que después les dé la autorización. Y eso es una barricada adicional que se interpone entre la empresa y su deseo de hacer la prospección sísmica. Pero luego hay otra palabra, hay otra barricada que creo que le podemos poner enfrente. Y para esto, antes de sacar el tema, tengo que hacer una pequeña encuesta entre vosotros. Yo creo que vosotros, alguien aquí en la sala, alguna vez, aunque sea una vez en la vida, ha escuchado la palabra chiringuito. Pues un chiringuito, todo el mundo sabe lo que es un establecimiento desmontable sobre la arena, es decir, sobre el dominio público marítimo terrestre, que necesita una autorización de Costas. Si fuera una obra fija sería una concesión, pero al ser la obra desmontable, pues en el invierno normalmente no queda nada y es una autorización lo que necesitan. Estos tipos quieren trabajar también en el dominio público marítimo terrestre, o sea, el mar, dominio público marítimo terrestre, lo mismo que la arena, y entonces, pues, aparte de necesitar la declaración de impacto ambiental favorable y aparte de necesitar la autorización especial del artículo 4 de la Ley de Protección de la Biodiversidad, también van a necesitar una autorización para la actividad en el dominio público marítimo terrestre, que no se confunden, son autorizaciones distintas. Entonces, como a mí me da miedo que se produzca un malentendido y que estos se crean que una vez que reciban lo de industria van a salir zumbando a hacer sus ruidos, pues le mandé un escrito al director general de Costas alertándole de esta situación y diciéndole que lo tuviera en cuenta, porque aquí lo que no interesa para nada es que se dé esa situación y que se pongan a hacer una actividad que realmente es una actividad clandestina, porque le faltan autorizaciones, y que estemos llorando y penando a la puerta de los tribunales pidiendo medidas cautelares que no las van a dar porque estos son intereses de Estado y no creo que las den.
Por ese motivo también se lo comenté el otro día al delegado del Gobierno en Valencia, Serafín Castellanos, y le dije que por favor transmitiera al Gobierno esta inquietud para que no se produzca ese malentendido, y me dijo que sí, que nada, que lo iba a transmitir y que todo bien y tal. O sea que espero que lo tengan muy difícil. Y luego hay otra cuestión que ya la sabéis porque ya la publiqué en el blog, de una información muy interesante que he visto en el expediente, que hay una serie de instituciones oficiales de las Islas Baleares, entre las cuales se cuenta el Gobierno balear y una serie de ayuntamientos que están relacionados en el artículo que publiqué en mi blog Costas Marítimas, wordpress.com, que han presentado alegaciones en contra de este proyecto, pero en catalán o mallorquín, no sé cómo le llamáis al idioma que habláis aquí, pero no están en la lengua oficial del Estado. Y esto es un regalo inesperado para Manuel Soria, porque con esto se está ahorrando a Manuel Soria el quemarse y el tener que hacer un esfuerzo dialéctico para contradecir esas alegaciones, bueno, a Manuel Soria o al que tenga que hacer la declaración de impacto ambiental, porque es suficiente con decir que no se tienen por puestas esas alegaciones, porque la Ley de Procedimiento Administrativo Común también dice que en los expedientes que tramita la Administración General del Estado no podrá haber ningún documento que no esté escrito en la lengua oficial del Estado, que es el castellano. Entonces, yo, como he dicho al principio, que no quiero aquí organizar vuestra casa, pero con ese matiz sugiero la posibilidad de que, si lo creéis conveniente, pues que os pongáis al habla con los ayuntamientos afectados y con el Gobierno de Baleares. Los ayuntamientos, ya he dicho, que están relacionados con el blog, para alertarlos de esta situación, porque realmente lo único que hace falta para solventarla es que manden una traducción y están en plazo, porque no se ha dictado todavía la declaración de impacto ambiental y esto se puede arreglar. Entonces, con todo esto, me compuse al día siguiente un escrito de alegaciones, que lo presenté, que también lo conocéis, el que haya querido leer el blog, está en el blog también publicado, como todo lo que estoy haciendo, que es todo público, en el cual pues hice uso del tema del informe negativo de la Dirección General de Costas, que me parece muy importante, vamos, creo que puede ser la clave aquí de que esta gente no consiga su propósito. Y luego, aparte de esto, pues también me basé en un Real Decreto interesantísimo que hay por ahí, que regula una especial protección de los cetáceos. Se ha hablado mucho en los escritos de alegaciones de los cetáceos y de la afección que van a tener con este proyecto, que será muchísimo, será extraordinario. Bueno, pues este Real Decreto de la protección de los cetáceos elimina toda subjetividad en relación con que si a mí, por ejemplo, me gustan más las ballenas o prefiero los cachalotes, o que si no es para tanto, o que si el tema, digamos que tiene otra fórmula de encaje y tal, y en fin, todas las valoraciones, todas las subjetividades, todos los criterios divergentes, todas las distintas sensibilidades en relación con la afección de los cetáceos, ya las podemos ir aparcando, porque este Real Decreto es tan sumamente protector de estos mamíferos marinos que prácticamente pues, se podría decir, resumiendo mucho, que si te pones cerca de una ballena y la miras un poco fuerte, ya estás cometiendo un ilícito administrativo. Entonces, imaginemos que estamos en un barco y se avista una ballena y pongamos por caso que alguien tiene un petardo en cubierta o que alguien estornuda un poco fuerte o algo así. Eso ya podría ser un ilícito administrativo por sí. El Real Decreto es tan sumamente exquisito en la protección de estos animales que establece que incluso cuando un barco detecta un cetáceo y se aleja para no interferir con él, esto se tiene que hacer con toda la cautela del mundo, con todo el silencio posible y con una serie de condiciones muy específicas que están reguladas en un artículo que habla de eso y que especifica que no se le moleste ni siquiera cuando el barco le está dando la popa a la ballena. Entonces, claro, esto... yo digo una cosa, si hacer un poquito de ruido delante de un cetáceo es ya un ilícito administrativo, entonces armar el fiestorro que viene a hacer esto con sus 259 decibelios, ¿qué será? Esto es multiplicar por 10.000 el efecto, lo que sería un ilícito administrativo,
y bajo mi punto de vista esto nos sitúa ya en un antijurídico que tiene una naturaleza distinta y mucho más grave y que tiene un nombre también, porque las cosas tienen un nombre, y ese nombre es el delito ecológico, y luego al final diré 2 palabras sobre el tema del delito ecológico. Luego también lo que hice en esas alegaciones fue recoger la declaración de impacto ambiental del Mar del Alborán Costa del Sol, que salió negativa, como sabéis muchos, y repasarla, revisarla, para ver en qué se basaba esa declaración negativa. Y resulta que se basaba en que afectaba a los cetáceos, al corredor de cetáceos, y aquí también se afecta a los cetáceos, en que afectaba a los delfines, y aquí también se afecta a los delfines, y en que afectaba a espacios de la Red Natura 2000, y aquí también se afecta a los espacios de la Red Natura 2000 exactamente igual. Y con estos argumentos y por estos motivos, pues presenté otro escrito de alegaciones que suma lo mucho que ya he presentado sobre el incumplimiento del plazo, porque estos tipos tenían que haber presentado ya toda la información sísmica y geológica dentro del 2.º año desde que le dieron los permisos, y eso ya hace 2 años que transcurrió ese plazo. Y con esto, bueno, yo confío en que la declaración de impacto ambiental pues no salga positiva. En las entrevistas que he tenido con las autoridades últimamente, que he estado hablando con el delegado del Gobierno y con el conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es también vicepresidente del Gobierno valenciano, he escuchado exactamente lo mismo. Los dos me han dicho lo mismo. Me han dicho, bueno, hay otras zonas en las cuales se ha dicho que no en la declaración de impacto ambiental, y las condiciones ambientales de esta zona en la que estamos no son distintas. Luego vamos a ver lo que pasa. No dicen, no, luego van a decir también que no, eso no se atreven a decirlo, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Entonces yo confío en que salga negativa, y espero que salga negativa, pero si no saliera negativa y le diera la autorización de industria, sabéis que primero va la declaración de impacto ambiental y después el tipo de industria les tiene que dar la autorización para la actividad. Si no salía negativa, todavía tenían que enfrentarse con esa doble barricada, y yo precisamente yo no quería soltar el tema de la necesaria autorización de la actividad en dominio público marítimo terrestre intencionadamente. Me he estado todo el invierno callando y todo el invierno esperando, porque yo prefería hacerlos sufrir un poco más, y cuando ya estuviera cercana la autorización de la actividad, entonces denunciar que le faltaba la otra autorización, que además ahora no es la otra solo, no es la de actividad en dominio público marítimo terrestre, sino también la del artículo 4, si recordáis, de la Ley de Protección del Medio Marino. Entonces yo creo que lo tienen realmente muy complicado. Y como publiqué el otro día, como dicen que está bajando el precio del barril de petróleo en el mercado internacional, pues todavía más posibilidades de que se convenzan de que lo quieren dejar. Porque sabéis que el único motivo de que estén haciendo esto es el alto precio que tenía hasta hace poco el barril. Ya saben que aquí hay petróleo hace mucho tiempo, se hicieron prospecciones en 2D hace 20 años. O sea, la duda no es si hay petróleo o no hay petróleo. Ya saben que hay, las prospecciones están haciendo para ver dónde tienen que pinchar. Entonces, como está bajando el precio del barril, pues bueno, a lo mejor resulta que ya empieza esto a no ser rentable para esta gente. También es un riesgo y un costo adicional el perforar una batimetría de 900 a 1000 o 1100 metros. Esto normalmente no es la costumbre cuando perforan en el mar. Y también, a pesar de que el petróleo no era de mucha calidad, a pesar de que tienen que perforar una batimetría altísima, todavía con aquellos precios que había el petróleo, pues pensaban que les salía rentable. O sea que entre un poco de aquí y otro poco de allá y otro poco de allá, yo creo que el tema a esto se le está poniendo bastante negro. Perdón. Y en consecuencia, pues espero que no consigan sus objetivos. Bueno, y ahora me gustaría hacer un repaso a los aspectos políticos que tiene todo esto, que son aspectos que tienen todo que ver con algunas actitudes que he dicho antes de gente que parece que intenta hacer ver que está haciendo mucho por la causa, y esto es puro teatro. O sea, hacen cosas
inútiles, hacen cosas que no sirven para nada. Esto lo he visto en el gobierno valenciano, lo he visto en nuestros queridos amigos y estimables compañeros de Greenpeace, y esto lo he visto también en la Comisión Europea, y lo voy a explicar por qué digo esto. El día 17 de mayo, Joan me dijo que fuera a Valencia a una supercumbre de revoltosos, de ecologistas y de activistas que curiosamente había convocado nada menos que Greenpeace. Greenpeace es una... ¿Sabéis quiénes son, no? Greenpeace es una asociación ecologista, en teoría, que no estuvo en la manifestación de Castellón, que yo sepa no estuvo en la manifestación que hicisteis aquí, que después de la manifestación, de esas dos manifestaciones, hasta el día 17 de mayo no hicieron absolutamente nada. Greenpeace no está personada en el expediente de la protección sísmica. Greenpeace no ha presentado un escrito de alegaciones en el expediente de protección sísmica, pero a pesar de eso, pues Greenpeace sacó pecho y dijo, pues ahora hago aquí una convocatoria yo, porque me da la gana, y traigo a todos los de la zona del Golfo de Valencia y también a los de Canarias. Y entonces yo estuve con Joan y con otros camaradas, compañeros, por la tarde, eso era un sábado, y aquello fue de la siguiente manera. Había una mesa rectangular muy grande, estábamos todos sentados alrededor de esa mesa allí, y había una persona que era de Greenpeace, que estaba coordinando, que estaba dirigiendo y que estaba un poco llevando el ritmo de la reunión, diciendo lo que cada momento había que hacer, que si votamos esto, que si opinamos sobre esto, lo que había una pizarra. Bueno, esa persona no estaba sentada como nosotros, esa persona estaba de pie, estaba deambulando y estaba a nuestra espalda. Y esto no es la primera vez que me lo hacen a mí, esto ya me lo han hecho antes. Y esto ya sé cómo funciona, ya sé cómo sirve. ¿Para qué sirve? Esto sirve para que de una manera, yo no sé si consciente o subconsciente, se produzca una subordinación de los que están sentados con respecto a los que están al que está o a los que están detrás y están de pie, porque tú estás más bajito que ellos, pues estás sentado, o tú estás inmovilizado, porque estás ahí sentado, el otro se está moviendo, y porque está a tu espalda, y porque esto sencillamente funciona así. Greenpeace quería asegurarse el control absoluto de lo que se hacía y no se hacía, y lo que se decía no se decía en esa reunión. Y con respecto al fondo, 5 interminables horas para lo siguiente. En primer lugar, para escribir entre todos los presentes una nota de prensa para divulgar que se había producido la hipercumbre esta de los ecologistas. Se mandó esa nota de prensa, incluso a pesar de que se mandó esa nota de prensa, al ministro Soria no le dio ningún ataque de nervios y no se metió debajo de la cama el susto. En segundo lugar, se dijo que era conveniente el dibujar un logo común para todos los de Canarias y los del Golfo de Valencia, y en tercer lugar se quedó en hacer una manifestación común o un acto público en común el día 28 de junio, y nada más. 5 horas para eso. 5 horas. 5 horas. Unos discursos absolutamente inacabables, un coñazo absoluto, un aburrimiento que era como cuando iba a misa, que ya me abstraía. La gente escuchándose a sí misma, bueno. Entonces, allí solo hubo una propuesta que no fuera de parvulario, y perdón porque no quiero decir que hacer una manifestación sea una tontería, pero si lo basas todo en hacer una manifestación es absolutamente estúpido, porque no va a ningún sitio. El gobierno ya sabe cómo funcionan estas cosas, y el gobierno ya sabe que la gente se cansa, y el gobierno ya conoce las reacciones totalmente predecibles de los españoles o de los ciudadanos de donde sean cuando se enfadan o cuando se enfadamos. ¿Qué? Una manifestación, una pancarta, a lo mejor si alguien se atreve a una huelga de hambre, este tipo de cosas, ¿no? Pero la gente se cansa. Vosotros de las cofradías os acordáis del cierre de puertos, ¿no? De otoño de 2005. ¿Qué pasó? Que salimos, que bloqueamos los puertos, y que se dijo que si había una sanción a alguien por bloquear los puertos, pues inmediatamente otra vez a bloquearlos y tal como tal. ¿Y qué ha pasado después? Que el precio del gasoil
ha subido mucho más de lo que era cuando se hizo el cierre del puerto, y nadie ha hecho absolutamente nada, ni ha pasado nada, ni se van a cerrar más los puertos y tal, porque esto es como un fuego fatuo. Pero no es porque sea el sector pesquero, es porque es así en todas partes. La gente se cansa, la gente se aburre. Aquí el día 25 creo que se intentó hacer otra manifestación que no tuvo la acogida que se esperaba, pero esto es una cosa normal. Entonces, yo realmente no estoy acostumbrado a trabajar así. Yo soy al mismo tiempo adulto y hago un ejercicio y estoy acostumbrado a resolver, o por lo menos a intentar resolver o a tratar cuestiones muy difíciles, cuestiones en algunos casos prácticamente imposibles, y en muchas ocasiones pues he tenido suerte o he tenido éxito, las cosas me han salido bien. Ahora, por ejemplo, para que no sé si habéis oído hablar de los derribos del poblado de Chovito en Tenerife. Lo digo porque el poblado de Chovito en Tenerife está al lado del barrio Bajo la Cuesta en Tenerife, en Candelaria. Están juntos uno con el otro, los separa una central térmica de Unalco. En Chovito eligieron la táctica de las manifestaciones, de la huelga de hambre y de ponerse en la plaza de la Candelaria con una tienda de campaña y hacer huelga de hambre, y no queda una casa en pie, está todo, absolutamente todo en el suelo. Y los otros, los de Bajo la Cuesta, que los está defendiendo Mimenda, tienen una orden de derribo firme desde hace 6 años y no han tirado ni media casa. Y esto no es por casualidad. Esto es porque yo creo que el trabajo que hay que hacer es un trabajo de utilizar los medios que aún siendo más falso que Judas del sistema, pues los medios que te da el sistema para poder participar y ejerciendo los derechos. Yo siempre le digo a mis clientes que los derechos que no se utilizan, primero se atrofian, después se pudren y finalmente desaparecen, porque hay una inercia aquí del sistema, que es que si tú no te defiendes vigorosamente, al final te aplastan y te hacen desaparecer. Entonces, por ese motivo, la única propuesta que digo que no era de parvulario, que no era de dibujar logos ni cantar una canción, era la que yo hice, que fue esto que ha dicho Eva, de la Iniciativa Ciudadana Europea, que ahora no voy a explicar lo que es porque también sería muy largo, pero que básicamente consiste en intentar forzar una regulación nueva de los órganos normativos de la Unión Europea para conseguir que se declare el Mediterráneo zona libre de actividad petrolífera, no solamente de prospecciones, sino también de explotaciones. Entonces, no me dijeron que no. No me dijeron que no, porque habría sido demasiado grosero, decir no. Pero tampoco me dijeron que sí. Lo que me dijeron es que, bueno, me hicieron la goma, ¿no? Me dijeron, tomamos nota. Y ahí quedó. Y esto ni se ha hecho ni se va a hacer. Esto es algo que puede tener más fuerza de lo que nos podría parecer, porque es que, aunque no se aceptara, o sea, aunque se consiguieran los millones de firmas y se llevara a Bruselas y no lo aceptaran, creo que se puede conseguir mucho más de 1 millón de firmas en el ámbito de todos los Estados miembros de la Unión Europea, porque además las firmas no pueden proceder de un único país, hay una distribución y hay unos mínimos en cada país que se necesitan, y eso podría tener por sí mismo un valor de plebiscito. Un valor de plebiscito, pues si hay millones y millones de gente, no me atrevo a decir cuántos, que dicen que no quieren, por los que estamos aquí no queremos porque vivimos aquí, y los centroeuropeos tampoco quieren porque cuando vienen aquí quieren el mar limpio y quieren comerse un pescado con garantía de que no está contaminado ni con material radioactivo ni con hidrocarburos. Entonces habría mucha más, pero bueno. Eso no se va a hacer. Y no se va a hacer porque para eso estaban allí los organizadores de la reunión y la chica que tenía a mi espalda coordinando para que yo creo que en realidad el objeto de esta reunión, pues quizá era de garantizar que nadie se saliera del tiesto, de garantizar que todas las propuestas que se hicieran fueran de jueguecitos de primaria y de garantizar sobre todo que no saliera adelante ninguna iniciativa que tuviera veneno como la mía, que le pasó eso. Y que ahora voy a decir una cosa que a lo mejor suena terrible, pero lo voy a decir igual. Yo tengo un amigo que fue inspector de policía de la Brigada Político-Social de Franco, creo que sabéis a qué se dedicaban estos, ¿no? Entonces un día, tomando café, me dice, ¿tú
¿tú sabes quién fundó el Partido Comunista de los Estados Unidos? Realmente yo no lo sabía. Y me dice, pues el FBI. Y lo fundó el FBI justamente para saber lo que hacían, lo que decían, de dónde venían y a dónde iban y todo eso. Qué mejor sistema que estar dentro, pero muy dentro, para saber quiénes son y saber lo que dicen. Yo tengo la tentación, lo dejo ahí, tengo la tentación de pensar que a esto los había mandado alguien para investigar a ver qué se cocía en las tripas de la disidencia y para saber qué se hablaba y para saber qué es lo que salía de ahí. Aparte de que paralelamente creo que también estaban ahí para lo que he dicho antes, que garantizar que no saliera adelante nada que tuviera algo de sentido, y la verdad es que yo creo que lo consiguieron de maravilla. Y esto, a lo mejor si alguien piensa que es demasiado brutal el hacer esta sugerencia, pues cuando vayáis a casa podéis probar a escribir en Google Greenpeace y Fundación Rockefeller, o escribir en Google Greenpeace y Fundación Pew, y vais a encontrar un montón de entradas en donde se habla del fraude de Greenpeace, de que Greenpeace está siendo financiado por la Fundación Rockefeller asociada a los intereses del petróleo, por la Fundación Pew asociada a los intereses del petróleo. Y esto que digo no es una acusación. En todo caso, los responsables de esto son los que han escrito los artículos. A mí me podrán acusar los compañeros de Greenpeace de haber leído los artículos, pero de nada más, porque yo no soy el que sustenta esas opiniones. A lo mejor es que hay algunas situaciones en las que el bosque no nos deja ver los árboles. Entonces, a vosotros nunca os habéis planteado la pregunta de cómo es posible que una asociación de ecologistas que se supone que vive las cuotas de los asociados tiene una flota de barcos, o tiene sedes en todas las capitales de Europa y en otras ciudades grandes, o tiene tanto personal con nómina y seguridad social fijo y a todo tiempo. Bueno, pues es que justamente para la puesta en marcha de la iniciativa ciudadana europea era esta asociación la que, por la realidad de las circunstancias, era la llamada a dar un paso adelante y decir: esto lo hacemos nosotros porque tenemos una estructura bárbara, porque tenemos gente trabajando a todo tiempo, porque tenemos muchos asociados y porque podemos organizar una red de recogida de adhesiones de esto sensacional y tremendo. Bueno, pues no lo han hecho ni lo van a hacer. Otros que están haciendo algo parecido, bajo mi punto de vista, son el gobierno valenciano. El gobierno valenciano, en algunas intervenciones anteriores, ya he comentado, cuando salieron los reales decretos, la consellera del ramo se vino a la Cofradía de Valencia, nos reunió a todos, a la Federación de Valencia, y nos pidió que nos pusiéramos en pie de guerra y que transmitiéramos la orden a los alcaldes en un rapto de pasión parecido a lo que sucedió el 2 de mayo de 1808 con el alcalde de Móstoles tocando el tambor a la cabeza. Pero cuando el PP formó gobierno, la cosa cambió, y como he dicho antes, que yo necesitaba consultar el expediente administrativo, necesitaba consultar el expediente administrativo, pues, y no me lo daban, se me ocurrió pedírselo a la consellera, porque ellos ya habían hecho esa impugnación y el Servicio Jurídico de la Generalitat tenía una copia del expediente, porque cuando te personas y haces una impugnación de estas, te dan la copia del expediente para formalizar la demanda en 20 días. Y no solamente no me contestó al escrito, sino que además sé de muy buena tinta, porque estuve muy bien informado al particular, de que dio instrucciones para que no me lo dieran. Y en la primavera tuve una conversación parecida con Paula Sánchez de León, la delegada del gobierno del PP, claro, en Valencia, y le dije: señora, que le he pedido a su ministerio y a todo el mundo que me den copia del expediente, que me dejen el acceso al expediente, y es que no lo consigo. Y la señora me dijo: ¿para qué quieres tú anular los reales decretos cuando el gobierno, en el caso de que los tribunales los anulen, los va a dar otra vez? Este mismo año, el conseller del ramo y vicepresidente actual del gobierno valenciano
se reunió también con todo el sector y nos dijo que estaba en contra y que él no quería las expropiaciones y que esto estaba muy mal y que no había derecho. Y nos dijo que si hacíamos una manifestación, que él cogía la pancarta primero. Hicimos la manifestación, no solamente no cogió la pancarta, sino que allí no se vio a nadie del gobierno valenciano, no se vio a nadie de a la directora general, no se vio absolutamente, no fueron. O sea, no digo que nos dejaron solos, porque afortunadamente estuvimos muy acompañados. La convocatoria fue un éxito, pero no hicieron nada de lo que dijeron que iban a hacer, lo cual a mí tampoco me sorprendió. Y ellos siempre que hablan del tema se excusan con la cuestión que podríamos llamar sacramental, que es un mantra diciendo hemos hecho la impugnación en el Tribunal Supremo y nos han dicho que no, nos han puesto sentencia, nos han dicho que no tenemos razón y ahora no podemos cambiar las circunstancias porque sería un delito de prevaricación y no queremos ir a la cárcel. Cada vez que me reúno con ellos, vienen con lo mismo. Vale, muy bien. Luego tenemos también otros que están haciendo lo mismo. Yo no sé si vosotros esto os habéis dado cuenta. Aquí hicimos una denuncia a la Comisión Europea por el artículo 12 de un reglamento que ahora tiene un año, salió en noviembre, que decía que ante un riesgo inminente a los recursos biológicos marinos, la Comisión Europea podía tomar medidas cautelares urgentes para parar la cosa y luego ya se verá, porque era con medidas cautelares. Entonces yo presenté esa denuncia y la publiqué en el blog y vosotros luego creo que hicisteis 4.000 y la mandasteis también para allá. Y la verdad es que a mí no me gusta la evolución que ha seguido el tema. Esto sí que es hacernos la goma y esto sí que es aparentar que se está trabajando cuando lo que están haciendo es huyendo en dirección contraria. Porque cogen y dicen, vale, lo hemos tramitado, lo hemos mandado a la Dirección General de Medio Ambiente para que se tramite. Y iba tramitándose, pues, todo lo que llevamos de año, un poco menos. Yo les mandé un escrito de protesta y les dije, oiga, que yo no he denunciado esto, porque si ustedes mandan esto a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, nos vamos a meter ahora con el tema de las valoraciones, de que si esto afecta más, que si esto afecta menos, los criterios, las opiniones técnicas, los informes científicos, y yo no he planteado nada de esto. Lo que he planteado es una cuestión de competencia. Una cuestión de competencia, aquí no hay ninguna discusión posible. Y el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, versión consolidada 2012, dice que la competencia es exclusiva de la Unión Europea. Los Estados miembros no tienen ninguna competencia en pesca, solamente la de ejecutar lo que manda la Unión Europea. En pesca, en conservación de los recursos biológicos marinos en el marco de la política pesquera común, que es lo mismo. Y aquí los recursos biológicos marinos están en entredicho. Le puse la carta y no estuvieron de acuerdo conmigo, pero si os fijáis cómo nos hacen la goma y cómo fingen que están trabajando cuando en realidad están saboteando el expediente, es que yo lo que he pedido han sido medidas cautelares. Y las medidas cautelares son medidas urgentes. Urgentes. Urgentes quiere decir de hacerlo ya. No, lo han metido ahí al cajón de los urgentes, ¿no? Lo han metido. Y está siguiendo por su camino burocrático. Yo no tengo ni idea de dónde está eso. Por cierto, que ahora que me viene a la memoria, creo que algunos de Baleares, de Mallorca, han estado allí en Bruselas haciendo reuniones de trabajo para el tema este. Y con todo el cariño y todo el respeto les tengo que decir que no me hace ni pizca de gracia, pero ni pizca de gracia. Porque digamos que si el que ha hecho esa denuncia ha sido yo, y si el que sabe por qué se ha hecho esa denuncia ha sido yo, y si el que sabe qué se quería conseguir con esa denuncia soy yo y nadie más que yo, no sé qué hacen allí los activistas de Baleares, y lo digo con todo el respeto, todo el cariño, la verdad, hace todo lo que se quiera. Hablando de un tema que no es que no sepan del tema, pero que tiene que defender ese asunto soy yo. No es una acusación para ellos, porque me imagino que serán los políticos los que se habrán buscado la cosa esta de llamar a la gente, pero bueno, a mí no me ha hecho tilín esa situación. Bueno, entonces vamos a parar un momento, no para hacer pausa café, sino para plantearnos por un pequeño instante, para replantearnos las cosas. Vamos a preguntarnos si tenemos razón
vamos a preguntarnos si no estaremos un poco ofuscados, vamos a preguntarnos si a lo mejor lo que estamos haciendo no es una pataleta de chicos medio adolescentes y tal, que van en contra de la corriente principal de la civilización y que están actuando con irresponsabilidad, porque nos podríamos quedar sin energía para mover las fábricas y las máquinas y los coches. Y también porque ha dicho el ministro Soria que esto va a dar empleo, y también porque hay mucha gente que piensa que esta situación va a producir que tengamos la gasolina más barata, y porque hay mucha gente que piensa que podemos estar muy equivocados por todos estos conceptos. Y entonces yo creo que la respuesta a esta pregunta viene asociada a la posibilidad de que haya realmente alternativas serias y contundentes, que no sean fantasía, que no sean mitología, a la sucia y contaminante industria del petróleo. Entonces yo, al hablar de esto, no puedo evitar referirme a mi experiencia personal con Simón Heberfaul, que muchos que habéis leído el blog mío sabéis que es un coronel del Ejército del Aire de Venezuela, ingeniero e inventor, que había inventado un motor que funcionaba solo con el calor específico del aire y que por tanto ni contaminaba ni consumía nada más que ese calor. O sea, en una entrada metía el aire, no confundir con la sensación térmica de calor, es el calor específico del aire, que es otra cosa. De hecho, hizo volar un avión con esto, ya ahí arriba hace un montón de frío. Entonces, el aire lo metía por una entrada, lo hacía salir un poco más frío por otra salida, y el calor, ese no sé cómo, lo transformaba en trabajo. Hizo volar un avión con este motor, llevó en ese vuelo a un ministro del gobierno de Venezuela, y cuando aterrizó de vuelta le dijo Simón: ¿qué le parece, señor ministro? Y el ministro le cubrió de elogio, le dijo: esto es extraordinario, esto es bárbaro, esto es sensacional, esto es algo fuera de serie, esto es divino, esto es estupendo. Mañana haga usted el favor de destruir el motor, porque Venezuela es un país que vive del petróleo y nosotros no podemos permitir esto. Y Simón no era ningún tonto, Simón era un tipo que, entre otras cosas, su gobierno en su momento le encargó la fabricación del arma nuclear y lo mandó a Europa a comprar material fisionable, o sea que no era ningún pelán, él sabía lo que hacía, y en su remota juventud, porque era muy mayor cuando murió, había estado trabajando, parece ser que con von Braun, en los antecedentes de lo que luego fue la NASA, y quizá ahí fue donde él aprendió ciertas cosas de las que luego desplegó en sus inventos. A principios de los 90 leí en un reportaje de prensa una cosa que se llamaba el motor por aproximación de imanes, que podía mover un coche sin nada de petróleo. Y ese reportaje decía que aludía a la ya tradicional y acostumbrada desaparición física de todos los ingenieros o inventores que hacen un motor de estos. No se sabe si porque las multinacionales del petróleo los tiran a un pozo, o porque le pagan una millonada por la patente, la dejan inactiva, y luego el señor se va a Brasil, se hace un trasplante de pelo, se dedica a la piña colada y lo que surja. El caso es que estos señores suelen desaparecer, se ha convertido ya en una costumbre. Y decía que el ingeniero inventor de este cacharro llevaba unos días también en paradero desconocido. Han pasado 20 y tantos años, 30 años, y yo no he vuelto a saber nada ni del ingeniero ni del invento. En el principio de los 80, el ingeniero Goicoechea, que es uno de los diseñadores del Talgo, como sabéis, hizo una propuesta para que España pudiera exportar energía a toda Europa mediante un procedimiento que, aunque también tuviera sus reparos en materia medioambiental, era poner en el estrecho de Gibraltar unas turbinas para aprovechar la fuerza de las corrientes marinas, y con eso, por lo visto, pues, parece que se podía abastecer a toda Europa, etc. Una vez vi en una revista blanco y negro del tiempo de la República, ordenando los papeles de mi padre, un reportaje sobre una feria de muestras que era una especie de salón del automóvil, y se había presentado el coche eléctrico.
coche eléctrico. El coche eléctrico no se ha desarrollado, no se ha comercializado, el motor por aproximación de imanes tampoco, lo de Simón mucho menos, y yo creo que aquí más o menos podemos convenir en que hay un problema y un patrón de conducta que se repite continuamente, que es este tema de que estos tipos compran las patentes y tal. Bueno, yo conozco un caso concreto con nombre y apellidos de un tipo que, aunque no sea del mundo de la mecánica, encontró una sustancia que a muy bajo precio era extraordinariamente eficaz contra el cáncer, y este sé positivamente que se lo vendió por una cantidad astronómica a una famosísima multinacional de farmacia y nunca más se supo, y tampoco nunca más se supo del tipo, porque sí que se fue a pasarlo bien por ahí y tal. Entonces parece que hay este patrón de conducta que se repite, y yo me pregunto si hay alguna forma, dentro de este ámbito del análisis político que estamos hablando, si hay alguna forma de contrarrestar esto, y esta pregunta tiene una respuesta, y esta respuesta se llama Manifiesto 2012. El Manifiesto 2012 es el resumen de un folio de un proyecto de ley de reforma de la Constitución española que hice en el agosto de 2012. Lo que pasa es que como los rabiosos revolucionarios españoles no tenían la suficiente rabia como para leerse los 19 folios del proyecto de ley, el 9 de diciembre de 2012 hice ese resumen de un folio. Y ahí hay, bajo mi punto de vista, soluciones tanto para que la democracia en España sea de verdad, no sea un cuento, como es ahora, como para este problema de las petroleras y de las patentes, etc. La solución que hay en ese texto, Manifiesto 2012, Reforma de la Constitución, para el tema del problema de la compra de patentes, tiene 3 patas. La primera pata es que el Estado tiene que ponerse al frente de la investigación. La segunda pata es que las patentes que resulten de esa investigación se tienen que dar al dominio público para su explotación libre y gratuita por todo el mundo. Y la tercera pata, y más importante, es que se establece un derecho de tanteo y retracto a favor del Estado en todas las transacciones que se hagan entre personas privadas, físicas o jurídicas, sobre patentes que tengan que ver con motores alternativos. Los derechos de tanteo y retracto son unas instituciones que están recogidas en el Código Civil como derecho de adquisición preferente. Es decir, que si hay un inventor que le quiere ofrecer a la BP la patente de lo que sea, pues primeramente el Estado podría quedárselo por ese precio, y entonces ya sería de todo, porque también se aplicaría la otra norma que dice que las patentes van al dominio público. En el apartado de la regeneración y la normalización de la democracia también hay una buena medicina que indirectamente tiene que ver con esto, lo que estamos hablando. Vosotros os acordáis que publiqué en el blog de Costas Marítimas un artículo que se llamaba ¿Nos atrevemos a hacer esto? Era una carta que se le mandaba al Partido Popular preguntándole de forma muy amable si estaban recibiendo dinero de Cair Energy o de Capricorn o de los dos. En España tenemos una ley de financiación de los partidos políticos absolutamente sensacional, que dice que los partidos políticos pueden recibir donaciones, y esas donaciones que no pueden ser finalistas, pero claro, si son finalistas, es decir, te doy esto a cambio de esto otro, tú no te vas a enterar nunca en la vida jamás. Pero lo curioso del tema es que los partidos políticos están autorizados a recibir donaciones opacas, ¿sí? Y no podemos saber quiénes son las empresas que le están dando donaciones a estos partidos. Si no pasan de 30.000 euros al año. Si pasan de 30.000 euros al año, entonces tienen que ir al Tribunal de Cuentas, pero con todo el respeto me río yo del control que puede hacer el Tribunal de Cuentas, no me creo nada del Tribunal de Cuentas. Y esto quiere decir que en este campo que nos ocupa, pues pudiera ser que Cair Energy le estuviera pagando 30.000 euros todos los años al partido que ahora está en el gobierno, o a los otros, me da igual, porque esto no es un tema contra el PP. Y le estuviera pagando otros 30.000 euros al año los de Capricorn. Entonces se llevarían 6.000 euros al año sin tener que, no ya declarar, sino sin tener que contárselo absolutamente a nadie. Y eso un año y otro año y otro año y otro año. Y claro, el tema de que la donación sea finalista, pues
se puede camuflar de maravilla, y si se está produciendo eso ni es delictivo, ni es ilegal, ni es irregular, ni hay nada que decir. Entonces, el Manifiesto 2012 lo que propone es que, puesto que los partidos políticos, aun siendo grupos privados, influyen en nuestra vida hasta el extremo de regular hasta el último centímetro cuadrado de lo que hacemos, porque están en el gobierno, están en las cortes, y están en la sopa, y están en la almohada, y están en todos lados, que la contabilidad, por Dios, de los partidos políticos tiene que ser accesible a todo Cristo. O sea, todo el mundo tenía que tener acceso a las cuentas de estos tipos a través de Internet, y para los que no tengan Internet, en las bibliotecas públicas. Hay una medida parecida también para todas las cuentas del Estado, en el Manifiesto 2012, para que no haya corrupción, pero eso ya es otro tema. Eso funciona así. Fuera Tribunal de Cuentas, fuera Intervención General del Estado, fuera todo esto que no funciona, porque si las cuentas están en el Internet, están en las bibliotecas, siempre va a haber un economista en paro que dedique sus madrugadas a investigar a ver estos tipos qué están haciendo con mi dinero. Pero bueno, eso es otra parte del Manifiesto 2012. Voy a terminar. Es que además me has dicho termina cuando iba a terminar. Entonces, para terminar, o casi terminar, perdón, necesariamente os tengo que invitar a que conozcáis el Manifiesto 2012, que está en www.m2012.es, que le digáis a todo el mundo que conozcáis, de vuestros amigos, familiares, parientes, enemigos también, en todo, que sí hay soluciones para ver si podemos ser capaces de borrar del paisaje de las cafeterías estas conversaciones tan tristes de cuando el amigo Pepe está con el amigo Paco lamentándose de que está todo muy mal y de que no hay soluciones y de a qué le vamos a votar y tal. Bueno, ya para que no terminar aquí, no hacerlo demasiado fácil, un par de palabras más. A partir de ahora, ¿qué hacemos? A partir de ahora, aparentemente, el tema está un poco bloqueado porque la solución no tiene que ser hacer más manifestaciones indefinidamente, pues la gente ya se ha comprobado que se aburre, y tampoco puede ser el hacer más alegaciones indefinidamente porque lo que tenemos que decir lo hemos dicho ya. Yo os propongo, a ver si os puede interesar esta fórmula de futura colaboración, os propongo dos cosas. Os propongo trabajar en la iniciativa ciudadana europea, que es algo que va a consumir, si se hace, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque hace falta una organización muy exquisita y muy estupenda. Y también os propongo que penséis y que me digáis a ver si creéis conveniente que aquí pudiéramos hacer una denuncia a la Fiscalía por un delito contra, y termino, un delito contra el medio ambiente, por lo que he dicho antes del tema de delfines y de todo esto. Ahora mismo no se puede hacer una querella criminal al juego de instrucción porque no se ha consumado ningún delito, porque no se ha encargado ningún delfín. Pero si se presenta una denuncia a la Fiscalía, esto funciona así. Tú denuncias a la Fiscalía, ellos lo estudian, lo valoran y si ven que hay una base, la propia Fiscalía presenta una querella criminal ante el juego de instrucción de guardia. Esto es algo que lo podríamos intentar y en los próximos días, si os parece, cambiamos impresiones a ver si puede ser viable. Muchas gracias. Pues nada, empezamos ahora si queréis con las preguntas que sean breves y así vamos contestando. Primero y segunda, si quieres. ¿Puedo? Sí, sí. Señor Ortega, no acabo de estar del todo conforme con lo que ha dicho, pero hay que respetar opiniones. Greenpeace no es que quiera defenderlos, obviamente, pero sé que están haciendo un buen trabajo independientemente de cosas que usted pueda hacer o no. Yo desde el principio me ha gustado el tema, por lo menos en Ibiza, de ser anti-prospecciones, porque se consiguió por primera vez en la historia, y la única que yo sepa, con un tema de medio ambiente, se consiguió ir todos juntos, incluso las instituciones de distintos partidos políticos. Entiendo que ahora vienen elecciones y cambia un poco la cosa, pero para esto yo siempre he pensado que en vez de dividirnos o en vez de atacar, todo suma. Y
Ir a Bruselas, se ha ido una persona, o ojalá hubieran ido 4, y todo suma, todo suma. Y lo que usted está haciendo, imagino que también suma. A mí lo que me interesa es que no se hagan las cosas. Por lo tanto, soy objetivo y no voy a polémicas quizás absurdas en algún caso. Voy hacia adelante. Le explico. Por ejemplo, dos o tres cosas que creo que ha dicho muy importantes. Por ejemplo, perdona que te moleste, es que nos queda muy poquito tiempo, entonces si puedes ir al grano con la pregunta y así que puedan preguntar. El estudio, el informe negativo de Costa realmente es algo que puede ayudar muchísimo, creo que es una de las cosas más interesantes que ha dicho. Después, no he acabado de entender, si es tan amable lo quiero explicar, el tema de la actividad. Está claro que la actividad la tiene que dar el ministro de Industria. No. Pero No. la otra, bueno, luego me la aclara, si es tan amable. La otra actividad, lo de comparándolo con chiringuitos, no acababa de cogerlo. Y luego, desde luego, también una de las cosas más importantes, aunque no llegaríamos a tiempo, es esta iniciativa ciudadana europea. Esto, y además ya se ha tratado en Europa, ya se ha llevado incluso. Lo que pasa es que faltan las firmas y luego que se vote. Y la última, precisamente me la ha quitado usted aquí, lo que ha dicho. ¿Qué es lo que podemos hacer? A mí realmente lo que más me interesa es, a partir de ahora, para intentar evitar las prohibiciones, ¿qué podemos hacer? Y por favor, si es tan amable de contestarme a este... Queremos hacer una casa, queremos ampliar una casa, y en primera línea de costa, y el ayuntamiento nos pide licencia de obras, y eso es una autorización, y la Dirección General de Costa de Gobierno de Baleares nos va a pedir una autorización especial para construir la segunda de protección, y otra autorización, y España rebosa de situaciones de este tipo en las que, como hay tanto control y tanto filtro legal, pues no basta con una autorización única. Y seguro, se lo digo, que con arreglo a la ley y el reglamento de costas necesitan, y le explico lo del chiringuito, una autorización para la actividad. ¿Es en alta mar? ¿En alta mar? Sí, el reglamento de costas y la ley de costas dicen que cuando hay una actividad que está caracterizada por la nota de especial intensidad o rentabilidad, se necesita una autorización para la actividad en las aguas donde España tiene jurisdicción, que es dominio público marítimo terrestre del Estado. Esto lo que van a hacer va a ser cerrar una zona extensísima del mar Mediterráneo, ahí en el canal, ahí delante, y ahí no va a poder entrar nadie. Y eso es un uso que efectivamente está caracterizado por una nota de especial intensidad. Y el chiringuito es una actividad que está caracterizada por una nota de especial rentabilidad. Estos no van a cobrar entrada para subir al barco, porque no tienen esa especial rentabilidad, pero sí que van a tener la especial intensidad, porque allí no van a dejar que entre nadie, y se va a acotar, si se quiere, de la misma forma que se puede acotar un chiringuito o una concesión en dominio público. No sé si he dicho, y si no lo digo ahora, que cuando yo no lo he dicho. Cuando hicieron el gasoducto submarino Valencia, Península de Baleares, para traer aquí a las islas de Pilar de Argelia, estos necesitaron, en Agas necesitó una autorización del Ministerio de Industria y, por supuesto, que después necesitó también una concesión de la Dirección General de Costas, que la consiguió, y yo conozco ese expediente porque lo estuve llevando yo y lo trabajé y tal. Y la única diferencia es que aquí no hay una concesión, sino una autorización, porque no hay una obra fija. El ejemplo que he puesto del chiringuito, si fuera una obra fija, si fuera un restaurante de obra, no sería una autorización, sería una concesión. Y de la misma forma que eso, estos señores que quieren hacer el ruido, que no van a hacer ninguna obra fija, necesitan una autorización por la especial intensidad, y los del gasoducto, como sí que tenían una instalación fija, que era el TUR, una instalación fija, era una concesión, pero desde luego sin ninguna duda que esa otra autorización la necesitan. Lo mismo que necesitan también el artículo 4 de la Ley de Protección del Medio Marino, pues está así establecido en esa ley, que necesita una autorización especial que se superpone y que complementa lo que se queda a la de industria. Pero no es la única que necesita. Precisamente yo tengo el miedo de que se produzca ese malentendido y de que se crean que ya está y que se pongan a trabajar, y eso sería una actividad clandestina, porque no pueden hacerlo, bajo el punto de vista. En cuanto al tema de Greenpeace, pues efectivamente son opiniones, pero yo tenía esa tarde, la verdad es que muchas cosas mejores que hacer, esas 5 horas
escuchando aquello y al final con esas tres cosas, o sea, la nota de prensa, lo del logo y tal. Yo hubiera preferido dedicar el tiempo a otra cosa. Yo quería hacer una reflexión, sobre todo lo comentaba, y la pregunta sería, lo más efectivo, ha dicho usted que el siguiente paso más efectivo con relación a esto sería la denuncia en Fiscalía. Entonces, la pregunta es, si esa denuncia va a costar dinero, ¿cuánto y de dónde se va a sacar? Yo estoy trabajando, esto que estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo por activismo. Yo, por ejemplo, he venido aquí a dar hacer esta intervención, y esta intervención yo no la estoy cobrando. Por otra parte, tengo el encargo profesional de la Comisión Interfederativa de Cofradías de defender el tema contra el petróleo y de poner. Entonces, los escritos que yo estoy haciendo, cuando he ido una vez a la judicial, he cobrado unos honorarios para hacerlo al libro honorario, pero todo lo que he hecho en vía administrativa, eso no lo cobro porque eso no entra dentro de mi relación personal con la Federación de Cofradía y con la Interfederativa. Entonces, si se hace una denuncia a la Fiscalía, yo, José Ortega, yo tendría que decir, porque esto ya lo he hablado en Valencia, lo he hablado con el sector pesquero y no está muy por la labor porque no quieren ser demasiado agresivos y no quieren pasarse de rosca. Entonces yo tendría que elegir si actúo bajo mi faceta de activista, que a mí no me costaría mucho el hacer, digamos, de tiempo y de esfuerzo mental, el hacer una denuncia a la Fiscalía. Eso es algo que lo podía hacer esta noche en el hotel. Entonces ese trabajo posiblemente no tendría ningún coste. No tenía ningún coste. Cosa distinta es que luego hubiera que poner una querella y hubiera que personarse en esa querella con algo del procurador. Eso es otra cosa, porque claro, yo si me vienen a Hacienda a preguntarme, oye, ¿usted qué asuntos ha llevado? Y le digo, no, mire, que esto yo lo regalé porque yo soy activista. Y dice, bueno, usted es activista, pero a mí me va a pagar una sanción, pues yo le voy a poner una. Mira, eso no lo podría hacer. Pero mientras sea poner una denuncia a la Fiscalía, si los voluntarios quieren, pues yo no pondría ningún coste en mí. Y no, como no hace falta tampoco procurador, pues todos contentos. Yo tengo tres preguntas. Una. Tengo tres. Bueno, si consiguiéramos parar esta, podríamos conseguir parar el resto de las que quieren poner alrededor de Boreales, porque hay mucha gente que dice que después de esto hay mucha lucha por delante y la gente está como muy deshumanizada. Creo que sí, siempre y cuando que podamos aportar los informes científicos necesarios para demostrar que las condiciones medioambientales y de afección de cetáceos y de Red Natura 2000 y de delfines y esto son iguales de los de Spectrum que aquí. Si aquí se consigue un no, como se consiguió en Mar del Alborán, pues, y conseguimos demostrar que allá más arriba no cambian las circunstancias, no cambian las condiciones medioambientales, pues yo considero que también estaríamos en condiciones, pero sigue siendo bajo la redundancia, bajo la condición de que un poco menos de manifestaciones, un poco menos, no digo que no nada, y un poco más de atención al tema de intervenir en el expediente, un poco más al tema de hacer alegaciones que estén bien pensadas en la información pública y acogernos al final al lema primero pensar y después hacer. Creo que se podía conseguir. Y si sigue esto bajando el precio del petróleo, pues mejor. En Canarias se han autorizado hacer las prospecciones petrolíferas. O sea, no sé si ambas realidades son comparables, o sea, no tengo idea si son comparables, pero estamos hablando todo el tiempo como si realmente se pudiera, yo creo que sí, que se pudiera evitar empezar a hacer las prospecciones petrolíferas con un informe medioambiental negativo en contra de estas prospecciones. Pero ¿y si se llegaran a autorizar? ¿Qué pasaría? ¿Esa es la pregunta? Sí. Si se autorizara, primero la consecuencia obvia es
que, bueno, primero tiene que haber una declaración de impacto ambiental positiva y después que lo autorice industria. Eso va a empezar. Luego la primera es que habría que ir a un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional, que siempre tiene sus problemas, pues la Audiencia Nacional, digamos que no es muy proclive a llevarle la contraria al gobierno. Eso es una experiencia muy cruda que yo tengo en mi vida. Pues luego tendríamos que poner toda la energía y todo el conocimiento técnico-jurídico en convencer a los responsables, en este caso a la Dirección General de Costas, de que esto es algo que no se puede hacer sin las otras autorizaciones a las que me he referido antes, y si conseguimos, como tendríamos que conseguir, que les paren y que no les dejen trabajar, y yo por eso me estaba esperando, o sea, no he soltado el tema, he estado todo el invierno sin sacar el tema de que necesitan una autorización complementaria para la actividad en el dominio público marítimo terrestre, porque lo que quería era que sufrieran un poco, y que cuando ya estuviera cerca la autorización de industria, que entonces tuvieran que hacer frente a otro expediente, a otro trámite, a otra información pública, a más informes y a más complicaciones, para poner la vida un poco menos dulce a esta gente, ¿no? Entonces eso habría que hacerlo, y también habría que ir a la impugnación en la Audiencia Nacional. Y la impugnación en la Audiencia Nacional, pues bueno, no sé, a mí me parece que siendo un tema, porque es que el tema de la protección de los cetáceos, el Real Decreto, es que no admite discusiones, es que están muy protegidos. Es que es ilegal, lo que se quiere hacer es ilegal. Y si lo autoriza el ministro Soria, sigue siendo ilegal. El ministro Soria no es nadie para decir usted haga esto. No puede hacerlo. Se está burlando de la ley. Si hay una normativa que dice que no se puede ni silbar delante de un cachalote, pues entonces usted no es nadie para decirle a estos animales que pueden, a los animales, no los cachalotes, los que están a bordo, que pueden hacer lo que quieren hacer. Yo me gustaría, enlazando con la pregunta anterior, ¿qué sería la diferencia que ha permitido que en Canarias empiecen ya las obras? Si la ley de costas, digamos, es la misma, la protección que existe para los cachalotes también sería la misma, etc. En primer lugar, las condiciones medioambientales de Canarias. Yo conozco bastante la zona porque voy allí mucho a trabajar, pero en cuanto a la fauna marina, pese a que trabajo también con el sector pesquero, pues no estoy muy enterado. Luego, tampoco sabemos si realmente tienen autorización o no tienen autorización para la actividad, o la han tenido para hacer las protecciones. Igual resulta que sí que la tenían. Y luego, finalmente, también pudiera ser que si esto no lo ha denunciado nadie, porque no han estado atentos al tema, que haya pasado desapercibido y que todo el mundo se haya convencido de que era suficiente con la autorización de industria y que hayan ido para adelante. Para eso está lo que decía antes, de que los derechos hay que ejercerlos, pero no hay que ejercerlos con rutina, hay que ejercerlos con energía. Yo cuando jugaba baloncesto en cadete, el entrenador me decía, cuando veis una cinta, tenéis que cintar no solamente con los ojos, sino con las orejas, con el pelo, con las cejas y con la punta de la nariz también. Y eso es lo que procuro hacer yo. Yo procuro poner toda la energía y todo el punch cuando me encarga un asunto, y aquí, en este caso, la cosa es no dejar que corra la rueda y no confiar en que el Estado va a establecer de oficio todos los controles que puede y debe establecer. Tenemos que contar con que las personas que siguen al Estado son imperfectas, a veces muy imperfectas, muchísimo, y que le pueden meter un gol o se pueden despistar y tal. En todo caso, habría que saber cómo se han tramitado los expedientes allí en Canarias. Yo de eso sí que no sé absolutamente nada. Además, eran anteriores, que vienen de una denuncia. Tenemos que ir con la última. A mí me gustaría saber qué es lo que ha pasado con esas restricciones que se hicieron que no estaban autorizadas, que eran ilegales. Si se puede en algún momento atacar desde ahí. No sé, que no lo sé. Yo sé que hay ahora, de hace poco tiempo, a los barcos de pesca, por ejemplo, les han impuesto que lleven a bordo el AIR, que es un dispositivo de control de tráfico marítimo para saber en todo momento dónde está un barco. Y si estos tenían que llevar también el AIR, que no sé, porque estamos hablando de pura piratería, realmente yo no sé si lleva el AIR o no. ¿Puede ser desconectado? ¿Tengo entendido? Sí, se puede conectar, claro. Entonces, pues tampoco
está desconectado no hay que hacer. Y si pudiéramos tener acceso, es que precisamente cuando, o sea, nosotros somos ciudadanos que intentamos hacer lo que podemos, pero la Fiscalía puede, tiene medio y tiene autoridad para pedir una investigación sobre el tema. Entonces yo ahí lo que haría sería también retirar una denuncia a la Fiscalía para que la Fiscalía, con su autoridad, le dijera a la Dirección General de Marina Mercante: dame los registros de la IF de estos barcos, a ver dónde están estos barcos y qué es lo que estaban haciendo. Y por ahí se podía sacar el tema. Y de luego la base de eso sería también una denuncia por un delito contra el medio ambiente con una petición de una medida, de una investigación previa de la Fiscalía que incluyera que se dirigieran a la Dirección General Mercante en esos términos. Pero así nosotros desde aquí no podemos hacer nada porque aparentemente ha sido una actividad totalmente clandestina hasta así. Clandestina o no estaba autorizada. Era clandestina pero no secreta. Si se entera la gente. Bueno. No tenemos para llegar hasta el manifiesto 2012. Pues para llegar al manifiesto 2012 hay que escribir en la barra de arriba www.m2012.es y ahí está el texto entero de la reforma de la Constitución, está el manifiesto, por supuesto, hay unos vídeos de promoción y hay pues eso, varias cosillas. Gracias por tu labor. Gracias a vosotros por la paciencia que habéis tenido conmigo esta tarde y por todo el apoyo que me habéis dado. Estoy encantado de colaborar con vosotros. No sé si lo había dicho ya, pero lo digo ahora, por si acaso. Y entonces aquí yo creo que hay mucho de síntomas de control por parte de los partidos, de control por parte de las instituciones que están manejadas por los partidos, y en lo que se refiere en concreto a lo que aquí nos interesa, he visto y he comprobado personalmente que es imposible que surja un grupo de ciudadanos que se organice y que empiece a tener influencia social sin que o bien un partido político o bien una institución controlada por un partido político intente un aterrizaje sobre ese grupo de ciudadanos para intentar controlarlo y para intentar desviar sus fines y conducirlo a que sirva a los fines no que buscan los ciudadanos, sino que busca ese partido que no es otra cosa que la lucha por el poder, que es algo que no es lo que les preocupa precisamente a los ciudadanos. Quiero decir que la intervención que voy a hacer puede ser bastante conflictiva porque me voy a referir en términos duros a algunos grupos, pero que en todo caso no tengo la menor intención de venir aquí a Ibiza, de venir aquí a Baleares para intentar dar lecciones de cómo se hacen las cosas, ni para intentar corregir a nadie, ni nada parecido. Al contrario, vengo con la simple intención de explicar lo que he visto en el expediente. Lo que pasa es que tengo que dar aquí unas opiniones sobre algunas cosas y esas opiniones pues en algún momento pueden ser duras, pero son racionales y tienen una base lógica que es lo que yo he visto, sobre todo cuando hable un poco más adelante de mi experiencia con una organización ecologista muy famosa. Tenemos un escenario que en apariencia es de los buenos contra los malos. Utilización de la prospección sísmica como parte interesada en nombre de las cofradías. El Ministerio de Industria le denegó de forma fraudulenta dicha personación, lo que llevó a Ortega a amenazar con presentar una querella criminal contra el Ministerio de Industria. A raíz de ahí, el 28 de octubre, le comunican que podía personarse en dicho expediente, del que hoy tendremos la oportunidad de conocer información vital de primera mano. Y por último, es también autor e impulsor de una iniciativa ciudadana europea para que la Unión Europea declare el Mediterráneo área libre en industria de extracción petrolífera. Y bueno, seguro que esta noche nos habla de ello, así que, sin más, pues os
os dejo ya con Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a Eva por su presentación. Muchas gracias a Yuen por haber puesto este acto en el calendario. Muchas gracias a los del hostal que amablemente me han cedido la habitación para poder estar aquí. Enhorabuena también a Yuen por su recientísima paternidad. Y muchas gracias especialmente a todos los voluntarios de Ibiza por ser mi altavoz, porque yo puedo decir en algún momento cosas razonables o que tengan sentido, pero mi voz es solamente una, y esa voz vosotros habéis conseguido ampliarla y multiplicarla al clonar y copiar las alegaciones y hacer que llegue mucho más lejos de lo que llegaría naturalmente, así que os agradezco todo esto que habéis estado haciendo. Ha surgido realmente un equipo de trabajo de forma espontánea y natural, sin que estuviera previsto, que está funcionando de momento bastante bien. Además os quiero felicitar porque, bueno, aquí hay a los Hostal Marí de San Antonio y a los colectivos Ibiza Antipetrolífera y Ibiza de Uno por haber hecho posible que estemos hoy aquí para escuchar a José Ortega. Y bueno, y por supuesto agradecerle a José que haya aceptado la invitación y que esté aquí hoy con nosotros. La conferencia la hemos titulado Prospecciones petrolíferas, análisis administrativo y proyección política. Durará más o menos unos 50 minutos y luego tenemos unos 20 minutos para preguntas y dudas y lo que queráis. Muchos ya conocéis la trayectoria de José Ortega, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen de su trayectoria profesional para los que no lo conocéis mucho. Y bueno, para no dejarme nada, pues lo voy a leer. José Ortega está licenciado en Historia Antigua y Arqueología y en Derecho en la Universidad de Murcia. Posee cursos de doctorado en Historia Antigua y Arqueología. Ha producido y dirigido varias series documentales para televisión y ha escrito varios artículos en revistas científicas. La profesión de abogado no le gratificaba ni entusiasmaba, hasta que descubrió la forma de utilizarlo para proteger a los débiles frente a los fuertes. Se especializó en la Ley de Costas y se dedica en la defensa de los derechos civiles en dicho campo. Desde entonces trabaja en esa materia por toda España y tiene su despacho de abogados en un pueblo cercano a Valencia. En enero de 2008 reunió a todos los colectivos que trabajaban con él y formaron la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Dicha plataforma se creó para presentar una queja en el Parlamento Europeo que consistió en un informe que exponía la aplicación abusiva de la Ley de Costas en toda España. Obtuvo una respuesta muy rápida del Parlamento Europeo, que en 2009 aprobó una declaración censurando los abusos que se cometen en España. Como consecuencia de esto, España acaba de modificar la Ley de Costas y su reglamento de aplicación. Esto es un claro ejemplo de cómo la sociedad se puede imponer al Estado. José Ortega es también asesor jurídico y secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia de Valencia y abogado de la Comisión Interfederativa de Cofradías de la Comunidad Valenciana. Dado que se encarga de velar por los intereses de dicho sector, se ha recorrido la Comunidad Valenciana dando 9 conferencias en las cofradías ante pescadores, alcaldes y sector turístico para alertar de los peligros de la industria petrolera en el Mediterráneo. A principios de este año también formuló una denuncia ante la Comisión Europea debido a que España está poniendo en riesgo los recursos biológicos marinos cuando ello es competencia exclusiva de la Unión Europea.
La denuncia fue remitida masivamente por pescadores y voluntarios de Baleares. Por otra parte, Ortega solicitó personarse en el expediente de autorización. Representante de las cofradías de pescadores también. Pues a diferencia de lo que pasa con las cofradías de pescadores, que con esto se están jugando su futuro profesional y económico, a diferencia de lo que sucede con el sector hostelero, que le pasa algo parecido, porque sus empresas están corriendo peligro. Vosotros lo que estáis haciendo, los voluntarios, entiendo que lo estáis haciendo por puro espíritu cívico y por pura inquietud, y esto es algo que a vosotros os ennoblece y os enaltece, porque en la vida nos podemos mover por intereses o nos podemos mover por ideales. Yo puedo ir a unas elecciones y votarle a un partido porque me interesa a mí, o le interesa a mi empresa, o le interesa a mi familia la legislación que creo que puede hacer ese partido, o puedo ir a la selección a votarle a un partido porque estoy de acuerdo con las ideas y con los modos de ver la sociedad de ese partido, y esa es la diferencia que existe entre estas dos formas de moverse en la vida y de hacer las cosas en la vida, y esto es algo que también, nuevamente, pues yo os quiero reconocer, y finalmente también os reconozco y os felicito porque habéis tenido el buen tino de hacer todo lo que estáis haciendo al margen del control de las instituciones oficiales, porque las instituciones oficiales, lo queramos o no, es así, están bajo el control de los partidos políticos, y aunque los partidos políticos son una pieza esencial para la democracia, los partidos políticos están recogidos en el artículo, ¿y ahora qué pasa aquí? 6 de la Constitución. Bueno, pues no tiene que haber, me voy a quedar sin sincronizar el aula. El artículo 6 de la Constitución reconoce y consagra a los partidos políticos como una pieza esencial de la democracia, pero tenemos que reconocer que tal y como están funcionando en España, en los últimos tiempos se han transformado de forma muy desafortunada en estructuras mafiosas que están funcionando para esquilmar el país, para llevarse el dinero a Suiza y para financiarse ilegalmente con comisiones ilegales sobre las obras públicas.